Pues Alcázar en los años 30, bueno, una población ya bastante mayor. Que empezara a crecer no lo sabemos. Después fue cuando empezó a venir público de otros sitios. Pero entonces pues vivía de la agricultura, del peonaje, peones trabajaban, y sobre todo del ferrocarril. Hay que tener en cuenta que en Alcázar pues se llegó a ver hasta unos 5.000 ferroviarios. Claro, eso daba para un pueblo de entonces 25 o 26.000 habitantes, pues se notaba mucho. Por lo demás, pues había poca industria, era el vino, que es lo que vino, fabricar de alcohol, y poco más comercio y poco más, no había otra cosa. Recuerdo que en aquella época, que fue el año 31, fue cuando a Melina Carreño la hicieron Miss España, y bueno, recuerdo como chico las escuelas con una banderita en la calle, saludando cuando llegó con un coche descapotable que no habíamos visto nunca, porque aquí solamente había un coche o dos de algún médico, y después pues no sabíamos lo que era un coche en realidad. La Melina Carreño vivía en el Paseo de la Estación y era guapísima, muy guapa. Y la presentaron en Madrid, claro, para hacer Miss España, y claro, salió Miss España, y luego después cuando salió Miss España, pues entonces la trajeron en el tren hasta Alcázar, y luego desde Alcázar le pusieron un coche descubierto en la misma puerta de la estación y la subieron, y ya bajaron por todo el paseo y toda la calle Castelar hasta el ayuntamiento. Ya por ahí abajo ya no llegué, pero en el paseo de la estación sí estuve, porque estaba el paseo de la estación que no he visto en mi vida, y era una chica joven, desde luego, pero en mi vida he visto yo el paseo de la estación como entonces lo vi, porque no cabía un alma de la gente que había. Los árboles del paseo de la estación estaban hasta arriba, llenos de personas viéndola de bajar, de lo que había de gente. A los del depósito de la estación, que entonces había el depósito, les dieron una hora de descanso para que la vieran, y salieron todos a verla, entonces, en aquella época. Entonces decían, viva el España de Alcázar y la Melina Carreño, decían, viva la España de Alcázar y la Melina Carreño, y le dan un viva a ti y a tu pueblo. Entonces cantaban eso. Sí, los carnavales, sí, porque precisamente desde los balcones de la casa, estaba yo nacido, veía desfilar las mascaritas de los carnavales, pero claro, era yo entonces muy joven para participar en ellos activamente. En cambio la feria sí. La feria era un acontecimiento muy esperado por todos los jóvenes. Sí, yo creo que antes de la guerra, pero debió ser sobre los años 20, pues había un grupo de artistas con una inquietud romántica, muy bohemia, pero sin un fundamento artístico. Es decir, creo que representaba más un inconformismo a un medio social que a una forma de interpretar el arte. Si no, eran republicanos, claro, era una formación hecha a expensas de la República y con esa ideología. Había un sector político, porque claro, esto que digo del ferrocarril, que tenía mucho, el ferrocarril era un sindicato ferroviario que estaba en UGT, que había mucha gente en el sindicato, es un sindicato fuerte, igual que pasa con la Unión Jornalera, que era lo que había aquí en Alcázar, y el sindicato de albañiles. De hecho, ellos compraron la Casa del Pueblo hoy, la que hay hoy. Y después ya ellos fueron admitiendo al sindicato ferroviario, y todos los sindicatos que se formaron fueron a parar y todos a la UGT. En aquella casa se formó la Casa del Pueblo, y sigue siendo. Y sí, había gente que tenía inquietudes políticas. Anarquistas tampoco conocí yo, aquí los conocí ya en la guerra. Vinieron en la guerra, si había algunos, pues no lo sé, serían de tapadillo. Yo los conocí ya en la guerra. En la guerra sí conocí anarquistas, y de hecho en la calle Canalejas, al final, allá arriba, estaba la sede de la CNT y la FIL, que era la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias.
ahí estaban esos. Antes no había. En aquella época, y después, más después que en aquella época, se hablaba mucho de comunismo, pero yo aquí en Alcázar conocí muy pocos comunistas, los conocí ya durante la guerra, porque unos que vinieron y otros que se hicieron aquí, pero entonces lo que pasa es que los que tenían ideas comunistas, el sindicato suyo era la UGT, y estaban en la UGT, pero no como partido, eran como sindicalistas, un afiliado a la UGT y se acabó, no había más. Ahí vino don Julián Besteiro a hablar, pues sería si la República se ganó el 14 de abril, eso sería en mayo. Hacía muy buen tiempo, que tenía 6 años, pero me acuerdo como si fuese ahora mismo. Eso fue en el 31. Y lo hicieron en el Teatro Moderno, que se decía, el Teatro Cristóbal, que se decía siempre. Traía un traje gris, puesto alto, joven, muy fino, y estuvo 3 horas, decía mi padre, porque yo estaba con ellos, pero no calculaba el tiempo. 3 horas paseándose por el escenario solo, sin sillas, ni mesas, ni nada, hablando, 3 horas. Pero el casino estaba, como te digo, si siempre que movían algo, claro, pues toda la gente pobre acudía, y como pobre siempre hay más que rico, pues se llenaba. Y luego pusieron altavoces, y en la calle había tanta gente como dentro, a escucharlo. Y luego llegó el 34, que fue la Revolución de Asturias. Y entonces ahí ya hubo dares y tomares. Había muchas revueltas, muchas huelgas, los obreros, y ya empezaron a decir que que querían levantarse los obreros y tal y cual, pero eso era en el 34, ¿eh? Entonces fue cuando el 5 de octubre metieron a los hombres en la cárcel, a los socialistas, ¿sabes? Y los juzgaron porque tenían bombas y tenían cosas para tirar, y era mentira, no tenían para comer, ¿cómo iban a tener aquello? Pero los entraron a la cárcel, los juzgaron y estuvieron 16 meses presos políticos. Luego llegaron las elecciones y le dieron una amnistía y a las 24 horas estaban en la calle todos, porque eran presos políticos. Entonces venían en los trenes y claro, yo es que un hermano de mi padre que no tenía más que ese, pues venía de Ocaña, que estaba preso, y estaba la estación que no cogía una aguja. Todo el pueblo fue a esperarlos, los bajaron en hombros desde la estación a la plaza. También iban las mujeres, y en las manifestaciones las primeras. Las mujeres iban tanto como los hombres. Había muchos simpatizantes, mujeres muy poquitas, yo creo que le diría que ninguna, pero simpatizantes de muchachos sí. Luego los muchachos, todos los que habían sido de Falange, muchísimos se fueron a la División Azul. Había simpatizantes, porque es que tampoco teníamos muchos medios para enterarnos, pero sí, yo sí sé concretamente que había de simpatizantes en Alcázar que habían oído y que aquello les gustaba, había 17. Simplemente estaban pendientes de los discursos de José Antonio, de todo esto, y entre ellos se intercambiaban las ideas, lo que oían, lo que veían, pero afiliados a Falange, no, porque es que no había ninguna organización ni ninguna persona que llevara aquello. Concretamente aquí en Alcázar, en Campo de Cristana sí hubo alguno, pero aquí era lo que había. El 18 de julio yo estaba trillando. No había cumplido los 14 años, pero bueno, tampoco se miraba mucho entonces y sobre todo la trilla, aunque tuviera menos, era igual, pero bueno, yo estaba trillando aquel día. Yo salí de mi casa, es otra cosa rara, en mi casa yo me podía haber enterado de algo, ya tenía 13 años, casi los 14, porque cumplí el mes siguiente, y en mi casa pues yo no noté nada. El caso es que yo por la mañana pues íbamos a trabajar con un sombrero de paja, un saquete con el almuerzo, y yo trabajaba al otro lado del cementerio, o sea, era donde estaba trillando. Y bueno, había antes de llegar al cementerio, entonces me acuerdo que había unas puentecillas, estaba aquello sin arreglar y eso no era como ahora, que era carretera,
Y cuando iba para allá me encontré un grupo de chicos que venía y me dicen que hasta ya la guerra. Mi padre no durmió en mi casa aquella noche, natural. Era concejal y estuvieron en el ayuntamiento toda la noche, en fin. Bueno, pues yo no me enteré de nada y yo me fui a trabajar. Y desde allí, pues claro, nos volvimos, todos los chicos, nos fuimos a casa del pueblo a ver qué nos decían, a ver qué nos... Y bueno, pues allí nos dijeron que nada, que no se trabajaba, que ya le habían órdenes, y estuvimos una semana sin trabajar. Hay que tener en cuenta también que en casa se discutía mucho porque había de los dos bandos. Entonces, pues unos eran más partidarios de un golpe, otros que no. Entonces, a mí aquello pues me afectó muchísimo. Tenía 6 y cuando empezó la guerra y 9 cuando terminó. Pero de niño esas imágenes se te graban y son las que mejor recuerdas de toda la vida. Porque perfectamente recuerdo cuando iba a la escuela esta pequeña de críos y esas imágenes de jovencillo, pues y más una, como eran imágenes de terror, porque la guerra estábamos continuamente pendiente de aviación o de noticias muy poco halagüeñas, pues nos hemos criado un poquito infelices los chicos. Entonces lo primero que hicieron fue organizar unas milicias, una especie de policía ferroviaria, pero claro, yo recuerdo que entonces no había armas, y había en la Plaza Santa Quiteria una armería. De esa armería, las escopetas que había, eso ya no sé cómo, si se las compraron, si se las llevaron, yo no sé, pero con eso armaron las milicias aquellas. En mi casa llegaron a las 6 de la mañana, al día siguiente, a detener a mi padre. Entonces vinieron, bueno, yo recuerdo, muy pequeña, pero sí me acuerdo de por la ventana que abrió mi tía, vio que venían, bueno, entonces han dicho milicianos, nosotros es que eran paisanos, porque los conocíamos en el pueblo. Después ya salió ese vocablo de que los milicianos, pero entonces gente del pueblo. Con las escopetas se llevaron a mi padre preso y entonces pues no, fue un golpe durísimo, eran las 6 y mi tía se fue a casa de mi tío, el que estaba junto en la bodega de mi padre, y salió la mujer y dijo: se han llevado a Cecilio, que era mi padre, a las 6 de la mañana, pues aquí a las 4 de la mañana se han llevado a Manuel, que era el marido, y al hijo mayor, que se llamaba Escelio. Entonces, pues no podíamos recurrir a nadie porque todas estábamos igual. No podíamos salir a la calle, ninguno de mis hermanos, porque en la portada, mi madre heredó una bodega y la pusieron en marcha. En la portada pusieron un par de milicianos y en la puerta de la calle también, para que no entrara y saliera nadie. Luego entonces nosotros no podíamos salir para nada, ni a pedir siquiera. Hemos pasado mucha hambre, muchos sustos, porque cada vez que llamaban a la puerta, a lo mejor era, yo creo que voy a decir cualquiera, que llamaban muy poca gente, pero el miedo de que volvieran a por nosotros, eso sí tengo que decir, que jamás tocaron a mis hermanas, ni a mi madre era guapísima, con 39 años, y mis hermanas, una con 18, otra con 16, en fin, éramos 4 hembras, y nadie nos molestó, en el sentido de intentar nada con ellas. Pero claro, el terror, vi caer las bombas que venían hacia la estación y cayeron en la esquina del bar Alcázar, y desde mi casa, que se hace esquina, se veía perfectamente todo. No dejaban a nadie andar por la calle, ni nos atrevíamos a andar por la calle. Anochecido estábamos en casa, todos recogidos y sin más nada de nada. Un miedo terrible, terrible. Cuando sacaron a las monjas de clausura, que aquí había un convento de monjas de clausura. Entonces, aquí iban a sacar a las monjas. Pues allá que yo me iba a ver las monjas de sacar. Yo no he ido a la calle, estaba todo el Altozano lleno de gente. Pues pasaron las milicianas y las sacaban una por una cogidas del brazo, y las llevaron al ayuntamiento, por toda la calle San Francisco. Y llegaron al ayuntamiento, yo allí ya no pasé, pero sí sé que el alcalde les hizo un salvoconducto
para que cada una de por sí se fuera a su casa, a su pueblo, de donde fuesen. Y no las tocaron ni les hicieron ni siquiera mijadena. No más que eso, las echaron del pueblo. Los frailes mataron, me parece que eran 6 o 7 trinitarios y otros 5 o 6 franciscanos. A todos los mataron juntos. 6 años tenía y fue cuando fueron a por mi padre. La primera vez dijeron que era para hacerle unas preguntas. Mi padre era suboficial de la caja de reclutas. Y después, como no lo pudieron, él contestó debidamente, pues volvieron a por él 2 días o 3 más tarde y entonces se lo llevaron, ya no le preguntaron. Yo abrí la puerta porque era una siesta, mi padre estaba echado la siesta y estábamos jugando en el portal, mi hermano pequeño y yo, y vinieron, se lo preguntaron por mi padre, entonces lo llamé, dijeron que se lo llevaban y dijo mi padre, dile a mamá que te dé la chaqueta. Y uno de un culatazo en la espalda le dijo, no la vas a necesitar. Y se lo llevaron. Lo tuvieron en lo que es hoy día la capilla. Lo tuvieron varios días y luego ya lo pasaron de allí, lo pasaron a la cárcel que estaba detrás del ayuntamiento. Después, uno de mis hermanos no permitían que fuera nada más que uno y entonces este tenía 14 años me parece. Le llevaba ropa, le llevaba comida y luego un día dijeron que ya no se molestaban. Yo estaba en una lechería que había junto al bar de Paco y dijeron, esta noche se han llevado a todos los de Alcázar, a Ciudad Real, y los han asesinado. Yo dejé allí el cacharro de la leche y me fui a mi casa a decírselo a mi padre. La cárcel estaba aquí, ahí detrás del ayuntamiento, Santo Domingo, que le decían eso. Orilla es donde ya los presos, ya los que los tenían más tiempo, era ahí, los tenían ahí sujetos. La iglesia, la Trinidad, me acuerdo que estaba, la abrieron en par las puertas, entraron, tiraron todos los santos abajo y se quedó todo aquello como un castillo bombeado. Entonces allí incluso, de esto me acuerdo, hacían lumbre mismamente con sillas y cosas dentro. En esa pasó esto, luego eso ya se quedó como cuartel, que no, bueno, era intendencia, donde tenían allí todas las cosas de comer y eso para los soldados y las tropas que venían, porque aquí vino esta de infantería, de ametralladoras, vinieron también otra que vinieron con caballos de caballería. Entonces en Santa Quiteria lo mismo, abrieron las puertas de par en par y lo hicieron todo astillas, todo al suelo. Y ahí entraban hasta con los caballos, los metían adentro de la iglesia, como si fueran cuadras para los caballos. Mi padre era socialista, claro, como dice el otro, de nacimiento, y nosotros hemos vivido en un hogar. Mi madre no era de nada, y se ha muerto sin saber nada de nada, no ha querido ella, no ha querido política ni nada. Pero mi padre estaba metido en la política, y en la guerra le ofrecieron, o como fuera, el puesto de jefe de prisiones, y estuvimos ahí viviendo 1 año. Y por eso conozco la cárcel por dentro. Y pasaba allí, eran 2 patios, uno a la derecha y otro a la izquierda. Seguías el pasillo y a la derecha estaban las celdas y a la izquierda era un patio muy grande, un corral que se llama, en donde salían todos los presos, y arriba era donde estaban las mujeres. Arriba había locutorios, había unas galerías y ahí estaban las mujeres. En la calle Santo Domingo estaba la cárcel y en la puerta hacia arriba ponía prisión de partido. A cada lado unas 100 o 150, más no había, a cada lado, en los patios de la derecha y los de la izquierda. Y mujeres, pues podía haber
unas 30 o 40 mujeres, más no había. Mi padre, cuando estuvo de jefe de prisión, pues tenía compañeros o amigos, más bien amigos, porque la mayoría de ellos eran del otro bando. Y como mi padre no quería que juzgaran a la gente que no había hecho nada, sino por el mero hecho de ser un bando tenían que estar en la cárcel, pues procuró por la noche de soltar a cinco presos, 4 y una mujer. Iban a por ellos para matarlos. Y mi padre, pues se le ocurrió abrir un colchón, meterlo dentro del colchón, coser el colchón y en el carro del carbón o de la basura le dio largas al pueblo. Y como en la casa tenían unas rejas abajo de la acera para la carbonera, pues el carro lo vació el colchón en la carbonera y dentro iba la persona. Como decían que el que tuviera las manos manchadas de sangre, pero el que no las tuviera, pues no le pasaba nada. Pues francamente mi padre nos dijo cuando se fue, es por la entrada quitarme del momento, que luego yo no tengo temor a nada porque no tengo las manos manchadas de sangre y yo lo único que he hecho ha sido, si he podido, salvar a alguien. Nosotros tenemos una carta escrita de puño y letra por mi padre, la que nos decía que él ni había pegado ni había matado, sino al contrario, había tratado bastante bien a todos los presos porque a él no le gustaba... Ni había consentido, decía. Ni a él no le gustaba que maltrataran a nadie. Y sin embargo con él fue todo lo contrario. A los primeros de la guerra, los partidos eran los que había antes. Luego era el Partido Socialista, la UGT, la CNT, las Juventudes Socialistas Unificadas, a lo primero. Luego después empezó a tener importancia el Partido Comunista, pero a lo primero era esto que eran los partidos que había antes. Había de la CNT. Matías era el principal y del Partido Socialista el que más se destacaba aquellos días era un maestro escuela, don Francisco Blanco, y la mujer era doña Angelita. Eran los maestros del santo, que por cierto nos llamaron a la Casa del Pueblo a mucha gente que quiso ir, porque don Francisco llamó a la gente y nos dijo, paciencia, porque esto va para largo, porque es que todos queríamos armas, todo el mundo quería armas. Y don Francisco dijo, paciencia porque nos vamos a hartar de armas. Yo ingresé en las Juventudes Comunistas en el 38. Estábamos organizados los Pineros Rojos. Y ya cuando cumplimos 14 años, nos fuimos cada uno al partido que nos daba la gana. Y yo me fui al Partido Comunista. Me atrevería a decir que había más anarquistas que comunistas. El partido que más predominaba era el Partido Socialista y la CNT. Sí, organizaron dos divisiones, dos divisiones de juventudes, que se llamaban, dos divisiones de juventudes socialistas. Luego hubo aquí también un batallón Mancha Roja. Había grupos que se incorporaban a otros batallones, y luego pues la recluta se hacía pues como se hace siempre. El gobierno ordenaba unas quintas que eran las que tenían que ir, y otros pues mucha gente pues iba voluntario, unos porque no les gustaba el frente y otros porque les gustaba y se iban al frente, y otros iban, por ejemplo, a carabineros o a la guardia de asalto. De momento se libraban de ir al frente y estaban en la retaguardia. El batallón Mancha Roja se formó aquí.
con Julián, era un bodeguero, se llamaba Julián Román. Julián Román era el jefe, era bodeguero. Y luego se fue a Madrid, a Usera. En Usera estaba el batallón Mancha Roja. Sin estar organizado, cogieron las escopetas de caza y se fueron a Santa Quiteria, al Petín de Santa Quiteria. Hicieron instrucción, pero muy poca, pero hicieron instrucción porque los vi hacer instrucción. En la era alta. Te apuntabas y te apuntaban, pero luego te iban llamando uno a uno, tú a tu casa, que te detesta tu madre, me dijeron. Porque eran amigos todos, es decir, que los chicos del barrio, y se quedó el barrio sin chicos. Se quedó con auténticamente chicos, porque los que podían manejar un fusil se fueron al frente. Hay que tener en cuenta que las juventudes socialistas, la mayoría eran chicos de 15 y 16 años. Que luego pues ocurrió una cosa, eran menores y en cuanto muchos se marcharon sin contar con la familia y cuando llegaron al frente pues las madres o los padres los reclamaron. Al ser menores, eran chicos de 15 a 16 años, pues los fueron devolviendo para acá. Y bueno, al ser chicos, estos llegaron a Madrid, la primera vez los metieron a una casa de campo y ahí los enfrentaron con los moros y ahí hubo muchos muertos de chicos que no sabían ni por dónde se andaban, porque los metieron casi directamente al frente y no sabían ni manejar un arma siquiera. Y muchos ni podían porque eran pequeños, eran chicos pequeños, más de jóvenes pequeños, que no tenían cuerpo de hombre. Tendría yo, no llegaba a los 16 cuando me fui voluntario. Nos fuimos con la Juventud Socialista. Salimos de aquí bastante. Y quien venía con nosotros era un tal Parra y Cárdenas, le decían Pajarillo. Esos son los que nos llevaron. Fuimos a Ciudad Real, de Ciudad Real a Villarrobledo y de Villarrobledo a Tembleque y de Tembleque a Madrid. También estuvo la columna Galán en San Francisco. En San Francisco, en el convento, estuvo ahí. Y cuando vinieron aquí a bombardear el Jueves Santo, pues fue una equivocación porque entraron por allí, por la calle, como le dicen acá, la calle de Los Ángeles, y la primera placeta que vieron fue el Arenal. Y ahí se liaron, ahí tiraron. La mayor parte de los chicos del grupo del norte de Alcázar me llamaban Villa Cisneros, porque estaba alejado. Acompañamos hasta Herencia, por la carretera de Herencia, y allí nos despedimos de ellos, que iban al frente. Fuimos todos los chicos del barrio, pero con una escoba nos echaron. Se quedaron con muchos, con chicos con 16 años se quedaron. Por la tarde hicieron el desfile con una banda de música que dijeron que era de Valencia, que venía de Valencia. Y ya traían ellos unos 4.000 hombres. Desfilaron por aquí. Entonces, la intención que tenían era de juntar gente para llevarla luego al frente. Y se les ocurrió hacer como un festival para juntarnos allí en el Teatro Moderno. Y venían Francisco y José María, dos hermanos de Fermín Galán. Sí, de Alcázar estaba la quinta al 39, 40 y 41, que fue cuando ingresaron estando yo allí. Durante la guerra estaba en servicio de auxiliar de sanidad en ambulancias. Llegaba a los heridos, enfermos que tenía, los recogía, el médico ya del batallón, eso, me daba una tarjeta y yo los tenía que llevar al hospital. Cuando ya digo, nos movilizaron al reemplazo del 32, 33, 34 ya estaban haciendo el servicio, eso nada, movilizaron los de auxiliares y al 35 y 36.
y entonces a cada uno nos dieron un destino. Yo formé fusiles, nada que había cogido en la vida, ni siquiera una escopeta. El terror imperaba en todas las casas, en todas. Ya no le voy a decir ni un bando ni de otro. El terror a los aviones era en todas las casas. En aquella época, en el año 36, cuando los bombardeos de la Kansas, por ejemplo, pues previamente venía una avioneta que tiraba a lo mejor una bomba o dos de incendiarias, pero pasó más que nada para soliviantar a la gente, pero nada más, no hacía otra cosa. Hasta que el día 16 de septiembre, no se me olvida la fecha, se presentaron 3 aviones Junkers alemanes, dieron una vuelta, pues empezaron a soltar a la Kansas. Unos depósitos que había aquí de gasolina, era un depósito grande, unos bidones, igual que los que hay ahora mismo en Kansas, estaba lleno de gasolina, y uno de ellos que estaba lleno de aceite. Ese es el que duró lo menos 8 o 10 días ardiendo. El de la casa fue el primero, el 16 de septiembre, el otro fue en el 37. Por aquí pasaban muchos trenes militares, cargados con tropas, cargados con material que venía de un lado para otro para llevárselo. Y debió de confundirse porque no tiene objeto que bombardearan la esquina esta y se metieran dentro en el arenal que nada tenía que ver. La gente dijo que se habían equivocado de sitio. Yo recuerdo que cuando venían los aviones, pues a veces incluso creo que había algunos faros o focos de estos para deslumbrar o para eso, y no había una protección, digamos, aquí establecida para derribar aviones, en absoluto, no. Había una ametralladora en lo alto de una azotea en la ferretería Castillo, y cuando venía la Bernarda se casquillaba, y cuando se pasaba las pruebas y siempre funcionaba, y yo digo que el tío que había ahí no quería tirarle. A ver, es que era la casualidad que siempre se le casquillaba, era casualidad esa, ¿no? Refugios, normalmente cuando había alarma porque sonaban unas sirenas y no quería decir que venía ya está la aviación encima, pero que a lo mejor le faltaba media hora en llegar, y entonces la gente marchaba al campo muchas veces, a esas casillas que había antiguamente en las eras para guardar los aperos de labranza, se iban allí porque sabíamos que la aviación cuando venía a bombardear, pues como siempre, centros neurálgicos, la Renfe, y se hacían refugios, el gobierno hizo refugios, sobre todo en la zona central de la población. Esos refugios, que nos hemos metido dentro los chicos y eso, tenían unos 2 metros de profundidad, unas escaleras que, como era toda esta zona de Alcázar, casi toda es de piedra de arenisca roja, pues se excavaban la escalera, solía ser de la misma piedra, y ahí no la dejaban como, y tenía una entrada y una salida, hacía una línea quebrada. La parte central tenía una entrada y una salida, y se vaciaba, y con lo que se vaciaba se echaba encima, se ponían unas traviesas, se echaba encima y se le ponían unos tubos de uralita de respiraderos. Había también las cuevas de las casas señoriales antiguas, estas casas típicas de Alcázar, también de arena roja, tenían sus cuevas grandes, que también tenían cierta agua, pero vamos, que se metían las familias. Y luego eso que le digo, en el campo se marchaba mucha gente a las huertas del campo, en los bombardeos. Cuando empezaron a hacer refugios, lo mismo, se estaban haciendo uno que otro en otro sitio, pues igual en un año o en medio año se hicieron todos a la vez. En el año 45 se derribaron ya, se hemos conocido hasta el año 45. Se empezó con incautaciones, cuando para tener medios, bien sean de producción, bien sean de enseñanza, empezaron a incautarse de colegios, industrias, vehículos, terrenos, tierras de producción, y tras esas incautaciones, si había dinero para que se pudiera cobrar sueldos, pues se pagaban sueldos, y si no, pues se colectivizaba. La colectividad pues se regía por una asamblea general,
y de ahí se elegía el Consejo de Administración. Normalmente, si había unos dueños que colaboraban con el régimen, pues seguían trabajando, y sirvió también mucho para suministrar al frente. O sea, que era la provincia de Ciudad Real y la provincia de Toledo, estas que han sido siempre graneros, pues servíamos para suministro de guerra. Mi abuelo Vidal Cruz forma parte de la primera casa del pueblo que se funda aquí en Alcázar. De la UGT es uno de los primeros afiliados, pero no es de hecho un afiliado activo de la UGT. Donde realmente él hace, digamos, un trabajo sobresaliente es cuando estalla la contienda y entonces organiza o forma parte de la organización de la colectividad agraria de Alcázar. Hace, de alguna manera, entrega de su humilde patrimonio para colaborar en la colectividad y además pues acaba presidiéndola. Una cosa para mí muy importante, que es que la labor que él, junto con toda la gente de la colectividad, llevan a cabo en Alcázar de San Juan, hace que, por ejemplo, muchas explotaciones pues sean productivas, que hasta ese momento no lo eran. Las mujeres, como había que ganar dinero, el campo se quedó para trabajar las mujeres nada más porque no había hombres. No había más que mujeres, los hombres habían ido a la guerra. Bueno, había hombres ya mayores. Colectividades más grandes era la UGT y la CNT. Que había más bien, la colectividad más grande que había era de campesinos. No sé si es una de las colectividades más grandes que hay, pero sí es seguramente una de las primeras. El taller de costura era grande, era una casa de unos ricos, de los andaluces, bueno, y había un salón muy grande y allí lo instalaron. Había muchas máquinas, que sería que fueran a las casas grandes a por ellas, porque como todo lo requisaron, que era lo que decían entonces, han requisado, esa era la palabra. Y había a lo menos 15 o 20 máquinas, y allí hacían ropa para los soldados, no para la agencia civil, sino para los soldados. Iban a las casas a pedir mantas de cuadros, campesinas que se les llaman aquí, y llamaron a todos los sastres que había en el pueblo y fueron a cortar capotes y cazadoras para mandarlas a los soldados, y las hacían las mujeres con sus máquinas, las chicas las cosían, luego ya que estaban empaquetadas las cogían y se las llevaban. Hacían camisas, hacían jerseys, calcetines, gorros, todo era para los soldados, para los militares. Y todas las mozas pues colaboraban, porque la que no tenía el novio tenía un hermano, tenía un familiar siempre en la guerra, y iban allí a coser. La Mancha estaba rodeada de frentes, había pocos trenes, se formaban pocos trenes, nada más que a Valencia, mayormente a Valencia, porque Montoro ya estaba al frente. Y dedicaron muchas vías a los trenes hospitales, 3 o 4 vías le dedicaron a los trenes hospitales, porque la base era de 4. Es decir, los trenes hospitales no tienen más misión que cuando había una batalla, traer del frente, evacuar del frente a los heridos a los hospitales. Que aquí teníamos 2 hospitales, uno en San Francisco y otro en Las Monjas. Cuando aislaron Madrid, tú, bueno, tendrás conocimiento el aislamiento que tuvo Madrid, cercado, no tenía más que una salida. Entonces, la Dirección General de Correos dijo, Alcázar es el punto clave, porque de ahí se edita toda la correspondencia, lo mismo que hacían en Madrid, distribuir las cartas para Valencia, para Barcelona, para Sevilla o para Valencia, eso. Entonces hicieron aquí una central. Ahí había un hotel Pecker que se llamaba, y los sótanos, ahí lo habilitaron todo para mesa, para donde se distribuían las cartas. Y de ahí, en camiones, se lo llevaban a Madrid. Las tafetas de correos de Madrid, la central de correos, la trasladaron prácticamente aquí, porque había 20 y tantos empleados ahí. Venían los refugiados de Madrid, venían de Andalucía y tal, y le buscaban aquí alojamientos. Y eso estaban en la calle Canalejas, en la casa que era entonces de la Pantoja, que le decían. Que ahí estuvo servicio que era el SEMPA o SEPA, una cosa así se llamaba, que era de camiones y cosas de esas del ejército. Y estaba también, el servicio ese estaba también donde está el casino ahora,
la parte de arriba donde iban los refugiados, y ahí los recogían y los llevaban a casas grandes que a lo mejor tenían 3 o 4 familias, tenían 20 habitaciones y los metían allí. Quitaron todo durante la guerra. Mi tía, una de las hermanas de mi padre, consiguió esconder el aparato de radio. Lo tenía durante el día metido en un armario tapado con unas mantas. Iba mi padre todos los días a oír las noticias. Y entonces, claro, mi padre lo decía, unos a otros lo comentaban y ya se dijo que ya iban a venir a Alcázar, que ya andaban por el Puerto Lápice. Y entonces, además, es que me acuerdo, fíjate, que estuvimos esperándolos, pues serían como 48 horas en la carretera, esperando que llegaran los camiones con los soldados. Bueno, la bandera blanca fue una sábana blanca. Esa fue la que indicó que el Alcázar se rendía a las fuerzas nacionales. Hubo el día anterior unos aviones de reconocimiento. Entonces ya todos venían por la parte esta de herencia, venían para que las tropas nacionales y todos los pueblos de por ahí se iban entregando. De hecho ya llegaban a herencia. Entonces se reunieron el ayuntamiento con el comandante militar. Yo estuve presente, porque yo era secretario de Organización de las Juventudes y el secretario general también estuvo presente. Y bueno, hubo unos que sí, otros que no. Al final triunfó la cordura. Se pensó que si venían, habían venido de reconocimiento y que iban a venir el día siguiente, y vinieron. Y que pues bueno, aquí no había nada más que chicos, viejos y mujeres. Y que iban a pagar las consecuencias porque venían dispuestos a que Alcázar se entregara de una forma u otra. A ver. Y entonces se acordó poner la bandera blanca y se puso una sábana. Se puso una sábana donde está el reloj del ayuntamiento ahora, ahí era solamente el hueco, y por ahí se puso en un asta de la bandera, se puso una sábana blanca. Durante la guerra civil no se pasó hambre, porque no sé por qué, la gente no tenía hambre en ese tiempo. Se intercambiaban las cosas, ¿sabes? Si uno tenía arroz, le daba patatas, si otro tenía azúcar, si otro tenía vino, si otro tenía pan, y así se intercambiaban las cosas. Hambre no se pasó durante la guerra civil. Cuando se pasó, fue después. El que tenía, por ejemplo, tierras, pues podía sobrevivir porque se les concedía en la posguerra la maquila, que se llamaban, que era el derecho a tener cierta parte del trigo para ellos, para hacer la familia, y lo demás lo cedían al Estado, y eso con ese trigo y ese pan, pues se podía hacer un poco de cambalache, el cambio que se decía entonces. Pero los que éramos de Renfe, por ejemplo, si no te movías a otro pueblo a comprar unas lentejas o lo que sea, y entonces era muy, muy vigilado porque se evitaba que no se subieran de precio, que no fueran para revenderlas, el extraperlo, sino que y te las podían quitar. Había unas brigadas para requisar todo lo que podía ser. Entonces se pasaba mal. Y eso lo llevábamos los niños, lo llevábamos impreso siempre. Comiéndose la cesta de naranjas, las cáscaras de naranjas, comiéndose a base de zanahorias, de algarrobas. Porque nosotros íbamos al casino de Alcázar, era el comedor militar que tenían. También daban comidas de auxilio social después de la guerra en una cocina de hermandad. Hacían grandes comidas y allí iban las personas mayores, porque los niños íbamos al comedor, que el comedor de auxilio social estaba en el casino. El auxilio social de los niños siempre estuvo, porque éramos muchos de los dos bandos, allí no había disputas entre los niños de un lado ni de otro, éramos niños y todos comíamos como niños que éramos, ¿sabes? En el año 1940, el 19 de abril de 1940, pues estaba yo en mi casa. Me pasa una orden de la Guardia Civil que me presenta en el cuartel. Yo, que no había cumplido los 17 años todavía,
yo tenía 16. Esto fue en abril. Cuando nosotros llegamos al juicio ya había 15 o 20 personas y el tribunal formado, y 15 o 20 reos que estaban allí ya presentados. Nos sentaron en la primera fila a los 10. A los 10 nos sentaron allí, bueno, y siguen juzgando a la gente que estaban allí. Se llega el momento que el fiscal se encara con nosotros, nos acusa de todo lo que quisieron, porque no echará más que mentira, porque digo, bueno, pues si nosotros hemos hecho... No, ustedes hicieron esto, ustedes hicieron una parodia del Cara al Sol, donde se deseaba el retorno de las fuerzas republicanas otra vez, y el odio manifestado al régimen de Franco. Pues, bueno, ya dijeron todo lo que era. Lo más gracioso para nosotros, que por lo menos para mí me resultó, igual que para todos, el comentario. Cuando el fiscal, cuando le dan la palabra al fiscal defensor, y no hace más que renuncio y estoy de acuerdo con la acusación. No fue capaz de decir, yo qué sé, algo, nada. Que renunciaba a la defensa porque estaba conforme con la acusación que le habíamos hecho. Resultado, 30 años como mínimo para el primero, a mí. 30 años. Yo fui trasladado al puerto de Santa María con la petición fiscal, con 30 años. Y dijeron, bueno, ¿y este chico qué ha hecho para 30 años? Porque los compañeros que te pidieron, muchacho, ¿qué has hecho? ¿Has arrastrado imágenes? ¿Has estado? Digo, no, yo no me he estado, ni he matado a nadie, ni hemos arrastrado imágenes, ni nada. Eso. Y nosotros hemos hecho unas coplas haciendo burla del Cara al Sol, y esa es hacer una parodia. El día 3 de junio del año 47, recibo una notificación diciendo, porque entonces había unos presos, había una organización que se llamaba de presos y penados, los tenía el régimen de Franco. Ahí podías consultar, ellos te escribían a ti, tú podías escribir sin pasar por la censura las cartas, que tú mandabas al patronato de presos y penados. A eso nadie te censuraba las cartas, y las que tú recibías tampoco te las abrían. Y ahí me comunicaron que estaba pendiente de resolución del Ministerio del Ejército el indulto que me habían dado. Digo, no, esto es mentira, esto me lo han dicho porque... Oye, y eso fue el día 3, pues el día 20 me echaron a la calle, de junio del año 47. En el campo de concentración, pues nos formaban, pasaban lista, y el que se movía nos formaban y estirábamos la mano y pasaba el alférez con un verbajo y si estaba mal puesto tarreaba. Comer, lo que nos llevaba la familia y un poco rancho que nos daban. A dormir pues cada uno como podía. Ellos no nos daban mantas, los que nos llevaban las familias. Nos llevaban una manta y eso, y allí en una habitación te tirabas y ya está, amontonado. Y entre las cestas, en un papel de un cigarro, entonces se estilaban, no como los paquetes ahora, que entonces eran para envolver los cigarros. Y en un papelillo de esos, pues escribían esquelas. Y los juzgaban, ni juicio ni nada, porque los juzgaban tal como hoy. Todo el mundo le salía pena de muerte o 30 años. Y al día siguiente ya se había ido de viaje, así que fue horroroso, eso no se puede contar, esas cosas que no debía pasar esas cosas. Un cuadro, el ferrocarril, entonces era Madrid, Zaragoza y Alicante, la compañía que había aquí, expulsaron un 80%, sin exagerar. Mi padre era maestro albañil y se lo llevaron a la guerra, le decían la Quinta del Saco. Y luego de que vinieron de la guerra, los metieron en un campo de concentración, allí en la Trinidad. Y luego después de sacarlos de la Trinidad, pues los metieron preso. Y estuvo allí en Santo Domingo, pues un mes o 2 meses estuvo. Y luego ya lo trajeron aquí, y estuvo casi 3 años.
2 meses en Ciudad Real estuvo. Y ya desde Ciudad Real lo soltaron. Y yo tenía 3 tíos, y los 3 los entraron en la cárcel. Y teníamos que darles de comer. Y entonces pues ya nos metimos pues al extraperlo. Y antes de entrar mi padre en la cárcel, como era albañil, teníamos un corral muy grande y nos hizo un horno. Y nosotros cocíamos, hacíamos pan, hacíamos tortas, hacíamos bollos y lo vendíamos. Más de la mitad de los 2.500 ferroviarios que había en el año 49-50, te hablo de 49-50, no pasaba hambre, y de antes menos. Entonces había el cambio, lo otro, el uno iba por tabaco, el otro iba por 40 cosas hacían. Mi madre, que en paz descanse, pues iba a Linares, llevaban tabaco y llevaban vino y se traían aceite, y al llegar al Alcázar los cambiaban por judías, garbanzos, y todo el mundo se dedicaba a eso, todo el mundo, es que tenían que comer, la gente comíamos de eso. Mi madre llegaba todas las semanas, hacía un par de viajes y comíamos de eso, cambiaba y el aceite por garbanzos, el arroz, lo otro y tal, y en fin. Nosotros pues nos fuimos en un coche que teníamos, y nos fuimos para Alicante, para México. Y al llegar por el militar camino nos bombardearon. Nos tuvimos que meter en que había como un bosque allí, y allí nos refugiamos y seguimos luego. Y cuando llegamos a Alicante, entrando a Alicante a las 11 de la noche, entrando al puerto, tocaba la sirena que se iba el barco. Y estaba aquello, pues, había allí, yo no sé, los miles que había de personas allí. Entraron los italianos, allí en Alicante, y los cogieron a todos los hombres se los llevaron a un campo de concentración, que llamaban el campo de los Almendros, detrás del castillo. Por cierto, había uno, el que estaba allí al cuidado de todo eso, uno vestido de falangista, que nos daba palos allí con una fusta como esto, y luego llegaron allí unos de otro pueblo por ahí, y se conoce y luego era el tío que se había vestido de falangista, y se lo cogieron y se lo llevaron, que era rojo el tío en su casa, en su pueblo, y a nosotros nos metía a todos los chicos de por allí nos metía palos y lo cogieron y se lo llevaron después de haber estado allí. O sea que el tío estaba con la boina colorada y vestido como un falangista, y luego estaba allí camuflado. Entramos de noche y entrando nosotros en el puerto salía el barco. Tocaba la sirena y salía el barco. Y nos quedamos en tierra. No hubiéramos estado en México ahora.
En Herencia, hortelanos, en Villafranca, tejeros, los romaneros en el Quintanar y el Miguel Esteban, patatas. En la Mota del Cuervo, cántaros, en Consuegra, ollas, pucheros y coberteras. En Villarrobledo, tenajas, en Tomelloso, cabrías. En Argamasilla, tripudos, descoloridos de cara. Y en el campo de Criptana, buen vino y también buenas morenas. Azafrán en Madridejos y en Quero, buen agua. Y si